Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Dice la palabra del Señor. Entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este Jesús no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada jamás. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Vamos a cerrar los ojos, a disponer el espíritu y vamos a colocar en las manos de Dios esta escritura. Hermano, pídale a Dios que le ayude a entender esta palabra y a tener mucha prudencia cuando abres la boca para hablar lo que debes hablar. Padre, en el nombre de Jesús,
Colocamos en tus manos hoy esta escritura. Oramos para que tu Espíritu Santo nos hable hoy a nuestros corazones y para que esta palabra se mueva en nuestro interior y nos ayudes por medio del Espíritu Santo a controlar nuestra lengua, a tener cuidado de lo que dejamos salir, porque tú mismo dices en tu palabra que de toda palabra ociosa que hablemos, algún día tendremos que darte cuenta. Ayúdanos a entender las Escrituras y a no caer jamás en cometer el pecado imperdonable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Bueno, mis amados, voy con la ayuda de Dios a terminar hoy este estudio sobre el pecado imperdonable. Así lo llamé porque el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En 8 días vendremos con otro lindo estudio de la vida de Jesús. Este pecado imperdonable fue cometido por los religiosos de la época de Jesús. Digámoslo de esta manera, la gente que más Biblia sabía cuando Cristo vino, que se sabían la palabra de Dios, la ley de Moisés, la Torá judía, la dominaban. Este pecado imperdonable no lo cometió los ignorantes del pueblo, sino los inteligentes del pueblo, los que habían estudiado harta Biblia. Fueron los que cometieron este pecado tan gravísimo. El pecado que ellos cometieron nació del celo, de la envidia y de la rabia que tenían de ver a Jesús cómo se movía en un poder tan impresionante que sanó a un hombre endemoniado, ciego y mudo. Y lo sanó, lo dejó perfecto. En sus 5 sentidos, sano, viendo perfectamente, oyendo y hablando perfecto. Se llenaron de un odio y de una rabia porque la gente que vio el milagro, la gente común, el pueblo, el populacho que lo vio hacer este milagro, dijeron: vaya, qué milagro tan impresionante, este debe ser el hijo de David, el Mesías, el ungido que tanto hemos esperado, ha llegado. Y cuando estos fariseos, doctores de la ley, los conocedores de la palabra, oyeron esto, se llenaron de rabia, porque había envidia en su corazón, y empezaron a decir: es que este Jesús ha hecho a los demonios, pero no por el poder de Dios, sino por el poder del Belzebú, el príncipe de los demonios. A este Jesús el que lo usa es el diablo. Dice la palabra que aunque Jesús no lo oyó, porque lo hablaban allá en murmullo, como Él es Dios y tiene omnisciencia, todo lo sabe, entendió lo que ellos pensaban y les dijo: toda blasfemia será perdonada a los hombres, aún la blasfemia contra mí mismo, dijo Jesús. Pero lo que jamás le será perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No le será perdonada ni ahora ni en el siglo venidero, es decir, cuando Cristo venga a establecer el reino de 1000 años, el milenio, tal como está escrito en el libro de Apocalipsis. Así que el pecado imperdonable es atribuirle al diablo lo que Dios está haciendo. Es cuando Dios está obrando y alguien dice: no, ese no es Dios, es Satanás. Hay que tener cuidado, hermano, porque el pecado imperdonable es cuando tú le atribuyes el poder de Dios a Satanás y lo haces verbalmente y lo publicas y lo sostienes. Y a pesar de que Jesús les dijo, les exhortó, ellos se mantuvieron firmes y hasta el final lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, porque jamás hubo una muestra de arrepentimiento. Hay personas que me escriben y me dicen: pastor, ayúdeme, siento que he blasfemado contra el Espíritu Santo, tengo temor de que me voy a ir al infierno. Entonces hoy les respondo a estos que dicen que tienen temor
porque creen que blasfemaron al Espíritu Santo. La respuesta es muy sencilla. Si tú hubieses blasfemado contra el Espíritu Santo, no sentirías el más mínimo temor, porque el blasfemo es irreverente, es temerario, no se retracta. El blasfemo es una persona dura de corazón que, sabiendo lo que está haciendo, aún así se mantiene. Así que si tú sientes que has blasfemado y tienes temor, ese temor demuestra de que tú no has blasfemado al Espíritu Santo, porque el que produce ese temor es el mismo Espíritu de Dios. Así que no le creas al diablo, hermano, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es mental. La blasfemia contra el Espíritu Santo es verbal. Tienes que pronunciarlo, tienes que gritarlo, tienes que sostenerlo y blasfemar y mantenerte ahí. Si ya lo has hecho así, pues hoy sí ya te digo, ya has cometido el pecado, ¿qué? Imperdonable. De lo contrario, pensamientos malos que el diablo pone en la mente, no. ¿Qué consejo te doy para los que tienen estos pensamientos sucios contra Dios, contra Jesús? Que deje de ver tanta porquería en televisión, que deje de ver pornografía, que deje de ver tanta suciedad en esas revistas de Playboy, que deje de ver la suciedad que mete a la mente, y en vez de meter tanta basura, empiece a leer la Biblia todos los días, empiece a ayunar, empiece a orar y a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra corazón en la Biblia es la mente. ¿Qué es lo que hay que cambiar en el ser humano? La mente. Esa mente podrida de malos pensamientos y corruptos, hay que limpiarla. ¿Por qué es que vives pensando cosas sucias contra Dios? Porque tienes la mente sucia. Tienes que limpiarla. ¿Cómo la limpio, pastor? Pues primero que todo deje de ver tanta pornografía, tanta internet sucia, y dedíquese a Dios y empiece a buscar la palabra y empiece a ayunar y aléjese de la televisión sucia, dedíquese a Dios, y como dice el Señor, vuelva hacia mí y yo me volveré a ti y te bendeciré y te levantaré y te cambiaré. Hay hermanos que quieren que Dios le cambie la mente, pero ¿cómo le va a cambiar la mente si sale de la iglesia y mañana está otra vez viendo pornografía, otra vez viendo brujería, otra vez viendo basura, viendo telenovelas todo el día y toda esta basura que el diablo mete? Pues obvio que esto es lo que va a llegar a la mente, porque es lo que tiene llena la cabeza. ¿Alguien está entendiendo? Por eso dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es una persona grosera, vulgar, maldiciente, la palabra dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios cuando venga el Señor. ¿Cómo cambiar el lenguaje? ¿Cómo cambiar tu vocabulario vulgar? Pues hermano, lo mismo, llénate de la palabra. Entre más te llenes de conocimiento de Dios, más limpio será tu lenguaje. Ven al instituto bíblico, inscríbete en el discipulado, que es gratis. Si ya terminaste el discipulado, entra al instituto bíblico. 4 años de teología pura te llenarán la cabeza de pensamientos santos y tu mente cambiará, y lo que llenes tu cabeza, eso hablará tu boca. Tú no hablarás lo que no tienes. Damos lo que tenemos, hermano. En la medida en que tú te llenes de Dios, eso hablarás. Una persona vulgar, un cristiano vulgar, para mí no es cristiano, es un mentiroso, porque la palabra dice que ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos jamás. Así que hay que tener cuidado también con la lengua. Como ya entendieron el tema, voy a ir rápidamente. Hace 8 días primero hablé de la blasfemia contra el Espíritu Santo y hablamos de algunos puntos. Hablamos del Mesías, la envidia y la insensatez. Luego hablé de un segundo punto, la insensatez de los fariseos. Hablé del reino dividido, del juicio y del poder. Pero hubo un tema que no lo profundicé mucho y voy a conectar ahí. Los que no vinieron, pues pueden conectarse hoy en internet y ver la prédica que di hace 8 días.
Voy a entrar al cuarto punto. Lo toqué, pero no lo profundicé y quiero hablar un poquito más de esto. Mateo capítulo 12, versículo 29. Voy a hablar del hombre fuerte. Jesús dijo en Mateo 12, 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Estos fariseos acusaban a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder del mismo diablo. Entonces Jesús les está diciendo: ustedes son unos tontos. ¿Cómo se le ocurre que el diablo va a atacarse a sí mismo? Que el diablo va a echar fuera a Satanás. Un reino dividido contra sí mismo no permanecerá jamás. Un reino tiene que estar aliado para que dure. Entonces Jesús le dice que la única forma de poder echar los demonios de un cuerpo humano es que alguien tenga el poder de atar primero al hombre fuerte, a Satanás. Y si alguien tiene el poder de atar al diablo, entonces podrá saquear su casa, es decir, podrá echar sus demonios. Porque usted no podrá echar un demonio nunca si primero no tiene atado al hombre fuerte. Entonces Jesús les dice: la única forma en que alguien puede echar a Satanás de Satanás es por medio del poder del Espíritu de Dios, que haya un poder superior para atar al hombre fuerte. El hombre fuerte es el diablo. La casa del hombre fuerte es el aire, el cosmos, porque los demonios se mueven en el aire. Eso nos dice la palabra en Efesios 6: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que se mueven en el aire. Esa es la casa de Satanás, el aire, el cosmos, el viento, el aire. Por ahí está el diablo. Los demonios se mueven en esa esfera. Entonces Jesús dice: para poder echar estos demonios de un cuerpo, primero hay que atar al hombre fuerte. Cuando tú atas al hombre fuerte, podrás saquear su casa, sacar a los demonios y echarlos. Si no eres capaz de atar al hombre fuerte, no podrás sacar ningún demonio. ¿Por qué es que los demonios todavía dominan tu casa? Porque tú no has atado al hombre fuerte. ¿Por qué no has atado al hombre fuerte? Porque tú estás bajo sus pies. ¿Cómo estás bajo sus pies? Porque obedeces sus órdenes. ¿Por qué obedeces sus órdenes? Porque sigues en la pornografía, te sigues masturbando, te sigues drogando, sigues emborrachando, sigues diciendo vulgaridades. Y en la medida en que tú no controles esas áreas, el diablo te va a dominar. Tú no dominarás al hombre fuerte, el hombre fuerte te tiene dominado a ti. Si tú quieres dominar al hombre fuerte, tienes que reinvertir todo lo que has hecho en tu vida. ¿Cómo? Si estás viendo pornografía, en vez de pornografía, ponte aquí a orar. Si en vez de ver la Playboy y masturbarte, abre la Biblia y empieza a leerla. Si en vez de entrar a estudiar cursos tontos que no te enseñan nada, ven y estudia la palabra. Aquí te la enseñamos. Y en la medida en que tú limpies el disco duro de tu mente, lo laves y lo reprogrames, tu vida cambiará. Cuando tú te llenas de Dios, el diablo sabe lo que dice la palabra en Romanos: inmediatamente tú te llenas de Dios y limpias tu vida, el diablo quedará bajo tus pies. Y cuando el hombre fuerte está bajo tus pies, él no te podrá tocar. Y cuando el hombre fuerte no te puede tocar, tú eres más fuerte que el hombre fuerte, y tú podrás saquear sus bienes, echar sus demonios y limpiar tu casa y liberar a tu familia por el poder del nombre de Jesús. Alguien que diga amén. Pero hay hermanos que quieren ver victoria, pero se la pasan en las cantinas bebiendo. Todos los días dicen vulgaridades. Nunca leen la Biblia. Jamás hacen un devocional familiar. Nunca se levanta temprano a orar. Nunca vas a dominar al hombre fuerte, jamás. Tú tienes que dominar al hombre fuerte por medio del poder que Dios te ha dado. Y el poder es el Espíritu de Dios.
Así como Cristo dominó al hombre fuerte por el poder del Espíritu Santo, tú tienes que llenarte del Espíritu. Es por eso que Jesús dijo allá en San Mateo 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga que yo lo voy a llenar de poder. Pero hay hermanos que son tan necios que en vez de venir a Cristo van a un hombre a que les dé un poquito de unción. Ignorantes, que no leen la Biblia. La palabra no dice vaya a alguien. El dueño de la unción no son los hombres, el dueño de la unción es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí es donde hay que ir por la unción. Se requiere ser muy ignorante para estar buscando hombres que le dé unción, hermano. Es increíble la falta de conocimiento bíblico de muchos pastores y la ignorancia tan grande que hay de la palabra, de estar buscando unciones en los hombres, cuando la palabra dice que la fuente de la unción es Cristo. Él mismo lo dice. San Mateo 7, 37 al 39, Jesús dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed del Espíritu, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyeran en Él, porque aún no había sido glorificado. Hermano, usted no puede ir por unción a un hombre, por Dios. Usted es un ungido. Desde que creyó en Cristo, la unción de Dios está sobre usted. Usted es ungido del Altísimo. No sea necio, hermano, de estar buscando en los hombres lo que solo puede encontrar en Dios. La palabra claramente dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne bajo su brazo. Al que tienes que buscar es a Cristo, porque Él es la fuente, porque Él es el dador de la unción, Él es el dador del poder. Jesús dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo: me voy, pero les voy a enviar, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Él les enseñará todo lo que yo les he enseñado. Él les enseñará la palabra. El Espíritu Santo los liberará de tres cosas: de pecado, justicia y juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Eso hace el Espíritu Santo. Alguien que diga amén. Es el Espíritu Santo el que te da el poder, no el hombre. Pastores ignorantes, es Dios el que te da el poder. Tú no tienes que buscar en el hombre lo que solo encuentras en Dios. Es en Dios donde está la unción. Es en Cristo, el autor del consumador de la fe. Lea por favor esto. El hombre fuerte es Satanás. Su casa es el cosmos. Sus bienes son los demonios. Y quien tiene el poder para atarlo es Jesucristo. Actualmente Satanás, esto no se lo había enseñado, actualmente Satanás ejerce un considerable poder, pero su sentencia será definitiva y completa cuando Jesucristo regrese. Jesucristo tiene dominado al diablo. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Mire lo que va a pasar con el hombre fuerte. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre,
donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, el diablo ya está vencido, el diablo no tiene poder, el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Tú eres más que vencedor. Quinto punto: los opositores. Los opositores. Mateo 12:30. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? El que no está conmigo está en contra mía, y el que no me ayuda a recoger las almas, en vez de recogerlas, las está desparramando. Eso es lo que Cristo dijo. El que no está conmigo predicando lo que yo quiero, está en mi contra. ¿Oyeron, pastores de la prosperidad? El que no está conmigo, el que predica lo que se le da la gana en los púlpitos, está en mi contra. No está conmigo. Y en vez de ayudarme a recoger la cosecha, las almas, las está desparramando con sus doctrinas chuecas y torcidas. Eso es lo que Jesús dijo. Y eso fue lo que le dijo a los fariseos. Oiga, ustedes, fariseos, que son los doctores de la ley, los conocedores de la Biblia, en vez de ayudarme a salvar las almas, las están desparramando y las están perdiendo. Eso fue lo que les dijo Jesús. Lea, por favor. Los fariseos se oponían directamente al Señor Jesús. En lugar de recoger el trigo, ¿qué estaban haciendo? Lo desparramaban, los hacían que se perdieran. Ahora yo le digo, ¿qué está pasando hoy en la iglesia, en el mundo? Especialmente la iglesia latinoamericana. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Se está recogiendo el trigo o se está desparramando? La gente está perdida, hermano. Está perdida la gente. Estuve viendo un video. Ojalá lo vean. Está en YouTube. Cuando usted abre el YouTube, es en YouTube donde están los videos, ¿cierto? Sí. Ahí hay una parte que dice recomendados. Siempre abre ahí. Y hay un video que dura 30 minutos. Es de un pastor colombiano del Cauca, que murió y el Señor lo llevó y le habló. Dice, pastor, el video dice así para que lo busquen. Pastor iba a ir al infierno. ¿Quiere saber? Iba a ir al infierno. ¿Quiere saber por qué? Búsquelo, véalo. Y escuche lo que Dios le dijo a este hombre de Dios. Y compare con lo que está pasando hoy con las iglesias. Y Dios le mandó una razón a este pastor. Y ahí está el pastor allá en la clínica, entubado, y su hijo habla, y su esposa habla. Y él, la razón que Dios le mandó decir a este pastor, que nos dijera a nosotros, los pastores, es que Dios estaba muy triste. Y estaba a punto de enjuiciar a todos los pastores, porque están haciendo lo que se les da la gana, están predicando lo que quieren. Lo único que les interesa es el dinero. Escúchelo usted mismo a ese pastor. Hoy llegue y vea el videíto, media horita, no se demora, escúchelo. Y el Señor le manda una razón a los pastores. Y el Señor le dijo a este pastor: sé que muchos pastores lo van a oír y se van a reír de usted, no le van a creer, pero sé que algunos siervos míos sí te van a creer. Ve y diles que están a punto de que yo los enjuicie y terminen en el infierno, porque en vez de estar recogiendo el trigo, ¿qué están haciendo? Lo están desparramando. Oiga el video para que no digas que es el pastor Abraham el que siempre dice lo mismo. No, hermano, Dios está cansado de lo que se están haciendo en las iglesias, el negocio tan brutal que se ha vuelto la fe para hacer millones. Y Dios les dice: dígale a esos pastores que yo no los mandé a amontonar plata,
Oiga el video, hermano, tremendo, lo vi todo. Dios bendiga a este hombre, porque eso me fortalece y me da razones y bases para saber que estamos predicando la verdad, gústele o no les guste a la gente. ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Que viendo después de ese pastor vi otros videos de otros hermanos que han tenido experiencias. Una señora de 83 años que murió lo mismo, el Señor le dio una razón. Oiga, el Señor dice a través de esta varona: iglesias enteras se van a ir al infierno. Iglesias enteras con todo y pastor van a terminar en el infierno. Porque han cambiado la doctrina, porque han cambiado el evangelio. Porque la palabra dice: si alguien viene y te enseña un evangelio diferente del que te he enseñado, sea anatema, sea maldición. Y las iglesias están felices oyendo toda esta basura y toda esa mentira de Satanás, y están contentos, están felices oyendo lo que Dios nos mandó. Muchos, en vez de recoger el trigo, lo están desparramando y están yendo en contra del mismo Dios. Y hoy tengo que denunciarlo para que quede claro de lo que está pasando. Muchos de ustedes tienen familiares allá y ustedes no han hecho nada para sacarlos de la ignorancia. Cambio de punto. ¿Ya les leí los pensamientos? ¿No? Bueno, entonces los voy a leer. Los fariseos, ese ya lo leí, creo. Sí. Entonces el segundo, leámoslo. Hoy en día muchos hacen lo mismo. En lugar de recoger el trigo, oiga, en lugar de recoger el trigo en el granero celestial, lo desparraman. ¿Cómo? Con sus falsas doctrinas. Entonces la gente, en vez de buscar a Dios, lo único que hace es venir a que le lean el horóscopo. Párense allá que le digan que va a viajar, que va a tener plata, que se va a ganar el chance, anote el número. ¿Hay iglesias que hacen esto? Sí, supuestamente disque cristianas. Hay otros que se dicen disque cristianos y entonces le dicen: oiga, venga, le tenemos el agüita del Jordán, ungida y bendecida. Le tenemos la astillita de la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo como que era gigante, porque le han sacado astillitas y las venden, aunque usted no lo crea. Hay iglesias que se dicen que son cristianas y le dice: venga, le vendemos la espiga para la buena suerte, le vendemos el aceite ungido, le vendemos un pedacito de la camisa del ungido de Jehová, y si es del sobaco vale más porque tiene doble unción. Se la vende, le venden pedacitos de tela. Qué partida de ignorantes que nunca leen la palabra, cuando la Biblia dice que eso es fetichismo. Usted no le puede dar poder a las cosas. El poder no está en las cosas, el poder está en Dios. Es el creador del universo. Ahí es donde está el poder. Y le mandan a hacer una cantidad de rituales, que agua y que ponga la rosa no sé dónde, y se llaman cristianas. Se dicen que son cristianos y hablan de Dios y viven repletas de gente, porque la gente es ávida para que le digan bobadas, que la engañen. La gente le fascina que la engañen. Y esas iglesias andan repletas, no les cabe un tinto. Otros vienen a que le lean el horóscopo, en vez de abrir la Cromos a leerla el horóscopo, entonces vienen a que alguien le diga lo que le va a pasar en la semana. ¿De dónde sacaron eso, hermano? Oyendo al pastor Alducín. ¿Conocen quién es el pastor Alducín? Pastor Alducín estaba aterrado de lo que está pasando en Latinoamérica. Dice: hay una iglesia en Latinoamérica que se atribuye el poder de la unción, que son los dueños de la unción, y que todo el que quiera unción tiene que ir a donde ellos. Y el mismo pastor Alducín dice: oiga, ni siquiera los mormones hacen esto. Óigalo, ahí está, denunciando el pastor Alducín esto. Nombre de Dios. Estamos mal, iglesia. Estamos mal. La iglesia está mal en el mundo. Y tenemos que volver a Dios. Entro al tercer punto. Ya voy terminando. El pecado imperdonable. Tercero en números romanos, el pecado imperdonable. Voy a hablar primero de la blasfemia. Jesús dijo, Mateo 12:31: por tanto os digo, oiga lo que dice Jesús: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres
mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. No le será perdonada. Toda blasfemia, aún contra Jesús, puede recibir perdón, pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu, olvídese. Leo esto. El pecado imperdonable consiste, esto es lo que quiere, ojalá anótelo, para que no me esté escribiendo lo mismo. El pecado imperdonable consiste en afirmar que los milagros realizados por el Señor Jesús son obra de Satanás y no del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. Cuando usted dice esos milagros fueron realizados pero por el diablo, no por Dios. Cuando usted no tenga seguridad, mejor cierre la boca. El pecado imperdonable es llamar al Espíritu Santo Belcebú. Ese es el pecado imperdonable. Cuando usted le dice a Jesús, al Espíritu Santo, usted es Belcebú. Ese es el pecado imperdonable. Segundo, el castigo eterno. Porque hay un castigo eterno para estos blasfemos. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiero enfatizar la palabra el que hable, no el que piense. El que hable contra el Espíritu Santo. El que ¿qué? Hable. La blasfemia no es pensar, la blasfemia es hablar. La blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra Jesús puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Ni ahorita en este mundo, ni cuando Cristo venga a establecer el milenio. El pecado viene por la lengua. Tercero, la lengua. La lengua es el problema. Mateo 12:33. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Oiga, Jesús lo que está diciendo es: si el árbol es bueno, ¿qué fruto va a dar? Pues bueno. Y si el árbol es malo, ¿qué fruto va a dar? Malo. Así que si yo estoy dando buen fruto, ¿cuál es el buen fruto? Estoy sanando a los ciegos, sanando a los leprosos, limpiando liberando a los endemoniados, sanando a los paralíticos. Todos son frutos ¿qué? Buenos. Eso quiere decir que el árbol es ¿qué? Bueno. Eso es lo que él está diciendo. Lea conmigo. Si un árbol es bueno, su fruto también lo será. El fruto es la muestra clara de la calidad del árbol que lo produjo. ¿Alguien entendió lo que escribí? Lógico. El fruto habla del árbol. Por eso cuando usted ve un cristiano que no hace más que decir vulgaridades, usted sabe que ese árbol está pero en la olleta. Jesús sanaba a los ciegos, los sordos, los mudos, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos, etcétera. Ahí viene la pregunta: si hacía todo esto bueno, ¿cómo podría un árbol malo producir frutos tan buenos? Absurdo. Si Jesús fuera malo, fuera endemoniado, produciría los frutos del diablo. El problema, óigame, no estaba en Jesús. El problema no estaba en Jesús, sino en la dureza del corazón de los fariseos. El problema no era de Jesús, el problema era de los fariseos y su corazón. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Por eso Jesús les dice: generación de víboras. Repita conmigo: ¿cómo podréis hablar lo bueno si ustedes son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor le dice: ustedes hablan todas estas barbaridades porque ustedes son malos. De la abundancia de lo que hay es lo que ustedes hablan. El hombre bueno
Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Eso sí que es real, hermano. Usted no da lo que no tiene. Usted no le puede pedir a un manzano que le dé peras. Uno da lo que tiene. Mas yo digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Y leo estos pensamientos. Se acerca el día en que todo ser humano tendrá que rendir cuentas ante Dios por las palabras que dejó salir de su boca. Se acerca el día, hermano, que le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hemos ¿qué? Hablado. Es mejor mantener la boca cerrada que abrirla para hablar cosas necias. Cuida tu lengua, hermano. Cuida tu boca, y que solo tu boca hable lo santo, lo justo y lo perfecto, para la gloria de nuestro Creador. Alabado sea su nombre. Dale un aplauso al Señor bien grande. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.